Muchas gracias por aceptar por acá la charla esta sobre emprendimiento, bueno, sobre empresas y estas cuestiones. Yo digo, quisiera empezar a platicar algunas cosas, unas preguntas básicas. La intención antes que nada es los que espero que estén viendo esto, digamos a quien va dirigido, aunque bueno, cualquiera lo puede ver, pero para quien va dirigido pues es para jóvenes, vamos a pensar estudiantes de alguna carrera profesional. Yo creo que por el perfil de las personas que siguen y las que están aquí en la Facultad de Física y Matemáticas, pues gente de computación, gente a lo mejor de física, de matemáticas, tal vez algunos, actuaría, por ahí están. Entonces más o menos como el perfil como hacia quien queremos, digamos, llegar con estos mensajes. Y vamos a estar platicando tú y yo, pero pues teniendo en mente como si nos estuvieran por ahí viendo, ¿no? A mí digamos, para iniciar, yo creo que lo que me preocupa, lo que me inquieta es que los jóvenes, o sea, hacen falta definitivamente, desde mi punto de vista, creo que ahorita me dirás tú si estás de acuerdo o no, hace falta más espíritu de emprendimiento por acá en América Latina en general, pero pues, en particular en México, y particularmente emprendimientos pues que le agreguen algo de valor a las cosas, emprendimientos, vamos a decir, intelectuales o científicos o tecnológicos. O sea, más allá de que no digo que tenga nada de malo emprender pues un negocio como un restaurante, una tienda, que es perfectamente válido también y definitivamente hacen falta, pero creo que la gente, por ejemplo, que tiene un perfil más preparado, más científico, más técnico, pues como que ellos son los que deberían estar sirviendo de punta en el desarrollo de empresas en esa dirección. ¿Sí? Y bueno, a mí me parece, antes que nada, que hay una necesidad. Me imagino, digamos, si quieres comentar algo sobre la necesidad que tenga México de este tipo de empresas, o qué opinas sobre esta cuestión. Bueno, mira, mi primer comentario a ese respecto, Héctor, es que el tipo de emprendimiento al que te acabas de hacer referencia ahorita, la empresa, vamos a decir, tradicional, la empresa comercializadora, la empresa de manufactura, la empresa de distribución, esas siguen siendo necesarias si el país lo necesita. El problema es que no haya las otras empresas, el problema es que no haya empresas que realmente estén creando futuro, que estén creando tecnologías. Un restaurante, y yo tengo mucho respeto por la gente que es propietaria de los restaurantes, es el mismo concepto hace 50, 100 años y ahorita, o sea, es lo mismo. No creas futuro con eso. Yo creo que la primera cosa que tratamos de impulsar con este emprendimiento, que déjame llamarle tecnológico, es eso, es cómo construyes el futuro a partir de conocimiento. Empresas de conocimiento, empresas de tecnología, empresas de innovación. Y antes, creo yo, y me permito proponértelo, antes de hablar del qué empresa o cómo creamos una empresa, yo creo que la primera pregunta que se deben de contestar los jóvenes, o que deberían de tener inquietud por contestarse, es ¿para qué? ¿Por qué necesitamos esas empresas? Hay un porqué. Si tú te recuerdas, porque hemos tenido la oportunidad de compartir muchas veces desde hace un buen tiempo, en algún momento yo mencionaba la importancia de una economía basada en conocimiento. Y recordarás que por ahí yo mencionaba que en aquellos años, era un poquito más de 20 años, el número de empresas asociadas a la creación de tecnologías de innovación en México en los años 2000 debería haber andado en 300,000 empresas. ¿No existen? El problema no es que no existan, sino que tampoco hay un proceso en la que se estén gestando, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que llamar la atención. ¿Por qué este tipo de empresas? Porque generan un bienestar económico, un bienestar social, un bienestar desde luego intelectual, y al último eso es lo que hace a un país grande, ese tipo de conocimiento. Entonces yo por ahí trataría de pensar en el por qué, porque queremos tener un mejor país. Ya que estemos convencidos del por qué, ya que estemos convencidos de que esto se necesita, ya que estemos convencidos de que las empresas, en mi caso yo puedo hablar de empresas basadas en matemáticas, ya que estemos convencidos de que esto genera un valor social, que esto es un conocimiento que el mercado está dispuesto a comprar, y que si no se produce localmente, se va a comprar en el extranjero, y eso genera un problema socioeconómico para el país. Una vez que estás convencido de eso, sí podemos empezar a hablar de qué tipo de empresas se requieren y qué necesito para crear una empresa, si yo soy la persona con el perfil adecuado para crear una empresa, y si no lo soy,
cuál es la importancia de mi rol en esta economía basada en empresas de conocimiento. Creo que por ahí podríamos tener un tema interesante. Acá, bueno, hay varias cosas ahí. Ajá. Quisiera, antes de continuar con la otra pregunta, ahorita hablaste y le diste nombre, creo, a lo que traía en mente, que es como empresa de conocimiento. ¿No? O sea, es una empresa, bueno, como yo lo percibo, como lo siento, es donde el conocimiento es como que una de las materias primas, o algo así, o lo que yo estoy ofreciendo, o es una generadora de conocimiento. El conocimiento es materia prima y a su vez producto. Y ahí yo tengo ciertos puntos de vista, que son puntos de vista muy personales, pero que yo he criticado que crear una empresa, por ejemplo, que dé cursos desarrollados en una universidad extranjera, eso es bueno, pero no estás generando conocimiento, lo estás vendiendo. Desgraciadamente, si esa materia prima o si ese producto que estamos vendiendo viene del extranjero, hay un flujo económico hacia el extranjero. Entonces yo siempre he cuestionado el usar productos que vienen del extranjero para crear nosotros la ilusión de que estamos produciendo conocimiento, que ahí no producimos, a el hecho de nosotros crear conocimiento propio. En el caso de las matemáticas, ¿cómo podemos crear productos basados en matemáticas que son conocidas? No tienen que ser invento tuyo, pero los productos sí pueden ser invento tuyo, sí pueden ser desarrollados localmente y pueden cubrir una necesidad que hay muchas en el mercado, y ese dinero de ese intercambio comercial es un dinero que refuerza, que fortalece, que hace crecer la economía propia del país. Y lo más importante de esto es que para poder vender ese producto y para generarlo, tú necesitas gente que sepa ese tipo de conocimiento. Hablamos particularmente de la matemática, podría ser la física, podría ser la biología, podría ser cualquier otro tema, pero hablando particularmente de matemáticas, una empresa, como es el caso de la empresa en donde yo colaboro, que desarrolla productos que son fundamentalmente matemáticos, necesita buenos matemáticos que construyan esos productos, que los mantengan, que los evolucionen, etc. Entonces, ese es más o menos el ecosistema en el que creo que deberíamos de llamar la atención para que los jóvenes, en este caso jóvenes que a lo mejor están indecisos sobre si estudiar o no matemáticas, se den cuenta de que es una profesión que tiene una gran demanda. En mi opinión, que va a tener una demanda todavía más grande hacia futuro y que satisface necesidades que ya existen en el país y que si no se satisfacen con oferta nacional, se van a satisfacer con oferta que viene de otro lado, y ese es algo que a la larga el país le limita su ritmo de desarrollo, ¿no? Eso es más o menos la siempre lógica. Si la demanda la está cubriendo una empresa extranjera, pues como tú dijiste, hay un flujo hacia el extranjero, ¿no? Así es. Digo, puede haber un poquito de retorno y esto, pero pues lo ideal es que se quede un poco aquí. Es ¿no? correcto, es correcto. En este, yo creo que está bien si nos enfocamos en las empresas que tienen algo de matemáticas, porque creo que digo, una empresa que tiene que está basada o que al menos algo es de matemáticas, pues va a tener también computación y va a tener de todo como quiera, ¿no? O sea, no es como que las empresas estén aisladas. Y, o sea, si crees que es importante, y por eso voy a conectar con la otra cosa que quiero seguir, es que aunque tú no seas el que vayas a poner la empresa, es importante que entiendas, por ejemplo, pues, cómo es una empresa y cómo funciona, ¿no? O sea, claro. Aún si yo no voy a ser el que la crea, claro, pero probablemente yo voy a entrar a colaborar, ¿no? Entonces, correcto. El entendimiento de cómo es una empresa o qué es pues desde qué es una empresa, creo, podría ser, pero a mí me preocuparía más como, bueno, ¿y cómo funcionan esos animalitos, no? O sea, uno cuando está a veces, si está joven, vienes del bachillerato, aún si ya estás en la carrera y no has trabajado realmente en una organización, pues a veces no sabes ni qué es una empresa, ¿no? ¿Cómo podrías así platicarnos, un resumen breve, cómo es una empresa y cómo sería una empresa que tiene algo de matemáticas, digamos, una empresa de conocimiento? Bueno. O empresa de conocimiento. Una empresa, y déjame ser puntualmente enfocado a una empresa cuyo conocimiento fundamental es la matemática, que es en donde yo he tenido todo mi desarrollo profesional. Primero que nada es una organización de personas, y al ser una organización de personas, pues hay personas con muchos perfiles diferentes. No todos son matemáticos, no todos necesitan ser matemáticos. Sin embargo, los que de alguna manera queremos desempeñar la función asociada a las matemáticas, dependemos de las personas que no necesariamente son los actores que hacen la matemática.
La primera cosa que creo que debemos de entender al hablar de una empresa es cuál es el objetivo de una empresa. Y el objetivo de todas las empresas comerciales, a diferencia de la academia, a diferencia de algunas organizaciones sin fines de lucro, es generar un lucro, generar un valor económico. Porque a partir de ese valor económico es como se cubre la operación de la empresa, a partir de ese valor económico es como se cubren los sueldos de los colaboradores de la empresa, y eso es lo que le permite a la empresa una permanencia y una trascendencia. Si no logras una rentabilidad mínima, la empresa pronto va a caer en una situación insostenible y la empresa va a desaparecer. Muchísimas empresas desaparecen porque los líderes, los dueños o los emprendedores no tienen este concepto claro y cometen el error de no cuidar ese aspecto comercial, ese aspecto económico importante. Entonces hablamos del aspecto económico y del aspecto comercial, pero existe también el aspecto humano. Una de las cosas que más le cuestan a una persona que tiene cierta predisposición a la matemática es la interacción humana. Eso creo que es algo que desgraciadamente así es, no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es cuando no entiendes cómo debe ser esa interacción humana. Y el problema de no entender cuál es este desarrollo humano dentro de una empresa, dentro de una organización, y te va a pasar lo mismo en la academia y te va a pasar lo mismo en un instituto de investigación, te va a pasar lo mismo en todos lados. Pero el problema es que en una empresa tienes el riesgo de que pues, no encajas en la empresa y o no te evolucionas, no te desarrolles correctamente, o tienes el riesgo de que te digan que pues, ya no puedes colaborar porque no estás aportando adecuadamente. Entonces yo creo que uno de los aspectos que los jóvenes, sobre todo si tienen cierta afición a la matemática y esperan trabajar en áreas de matemática, deben de entender cómo opera una organización, deben de entender que en una organización el conocimiento es un elemento importante, pero no es el único, y que hay muchos aspectos de la personalidad individual que son relevantes para tu desempeño en esa organización. Hablábamos antes de iniciar esta charla del liderazgo. El liderazgo es un factor importante. Está muy demostrado que desgraciadamente no todas las personas tienen liderazgo. De hecho, no haría sentido que todos tuvieran liderazgo, ¿no? Si todos tuvieran liderazgo ya no habría nadie a quien liderar. Entonces, sigues, ¿no? El liderazgo es una cualidad bastante excepcional. Esta capacidad de emprendimiento también es excepcional. No todo mundo tiene la capacidad de emprendimiento. Hay ciertos aspectos de la personalidad que son muy relevantes, como la disposición al riesgo, la tolerancia al sacrificio, la tolerancia a la frustración. O sea, hay muchos aspectos que si no los tienes claros y quieres emprender, pueden ser los factores que hagan que tu emprendimiento no funcione. Así seas tú el mejor matemático, el mejor programador, el mejor ingeniero físico, lo que sea, si no cubres esos aspectos de la personalidad, de tu personalidad, puede ser que tú no seas un emprendedor. Si no entiendes todos estos aspectos, tú puede ser que no puedas ser un buen colaborador en una organización. Te vas a desesperar, posiblemente te vas a frustrar, vas a sentir que no encajas en la organización. Entonces, todos esos aspectos a veces limitan el hecho de que tu desempeño en la organización sea favorable para ti y podríamos llamarlo exitoso o no exitoso. ¿Hay como formas para que un joven se dé cuenta, oye, sí tengo así como que madera para el emprendimiento? Formas, yo creo que sí hay un cuestionamiento que es difícil hacerlo en lo personal, pero sería muy útil que lo escucharas de la gente que ya lo ha vivido. Yo creo que sí hay un proceso de cuestionamiento o de autocuestionamiento, hay un proceso de reflexión y debe haber un proceso que desgraciadamente depende de la madurez que tenga cada persona, de aceptación. O sea, yo voy a aceptar que tengo las capacidades o que no las tengo. Si las tengo, tengo que conocer los riesgos de pretender ser un emprendedor. Si no las tengo que conocer las condiciones para desempeñarme bien en ese ambiente. Si no me puedo desempeñar en ese ambiente, tengo que conocer las condiciones que voy a tener que vivir en la academia, en la investigación o en cualquier otro tipo de organización. Pero la particularidad de la empresa
es que la empresa está esperando que des un resultado. Ahí es obligatorio dar un resultado. Esa condición a veces es un poquito menos exigente o estresante en otras situaciones. En la empresa es difícil que vayas a subsistir si no tienes capacidad de compromiso y capacidad de entrega de un resultado que se está esperando de tu conocimiento. Ahorita dijiste que uno tiene que conocer como que pues lo que te falta, ¿no? O sea, conocerse a sí mismo. Pero pues también a veces puedes como que complementarte, para eso es el equipo, ¿no? Claro, o sea, claro. Si yo digo, oye, pues no soy bueno para esto, pero me junto con otros y... No, de hecho, una cosa que debes de entender y debes de aceptar, porque así es, lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes, así es que al momento de trabajar en una empresa es trabajo en equipo. Es imposible que una sola persona pueda cubrir todas las necesidades de un problema complejo. Si es yo puedo dedicarme a dar cursos yo solo y no necesito a nadie, yo hago mi propio material, eso es correcto, es perfecto, pero llega un momento en el trabajo profesional del matemático que trabaja para la matemática aplicada, para la industria, en donde los problemas son tan complejos que superan las cualidades, las características de una sola persona, y es donde necesitas empezar a mezclar cualidades de diferentes personas y saber trabajar en equipo. En mi experiencia, tú sabes cuántos años tengo yo en esto, no es fácil para un estudiante de matemáticas, para un egresado de matemáticas, a veces no es fácil entender esa colaboración que va a tener con gente que no es matemático, que no sabe matemáticas, que no conoce y no entiende lo que tú haces, pero que está esperando que tú lo hagas de una manera determinada, ¿no? Eso es, por ahí va más o menos la lógica. Ahorita tocas una cosa que yo ya lo he pensado, no sé, lo hemos platicado en algún momento antes o lo he platicado con alguien, pero durante toda la educación, sobre todo los que están en la universidad, uno está como que trabajando con personas de más o menos tu misma edad, más o menos tu mismo perfil, más o menos tus mismos gustos, porque son los de tu carrera. Entonces, cuando llegas a una empresa, de pronto te topas justamente con gente de todo tipo, con los que jamás trabajaste. Y ahora se espera que tú trabajes con ellos, ¿no? Es correcto. ¿Qué sugerencia puedes dar a los chicos para vamos a pensar en alguien que está en medio de la carrera? O sea, digo, yo diría como una cosa es como que tienes que tratar de incorporarte de alguna manera en algo con otras personas. ¿Sí? Si se puede, proyectos, yo creo que es lo ideal. Algún tipo de proyecto que sea multidisciplinario, que tengas que involucrar a gente de otras. Pero, ¿qué otro tipo de sugerencias podría dar a los jóvenes más o menos en esa...? Mira, sí, desgraciadamente cuando uno está en su formación básica, universitaria, te enfocas en las materias que tu programa de estudio te exige, ¿no? te propone. Y muchas veces dejas de lado esta exposición, este contacto a ese mundo más aterrizado a la realidad, que es más heterogéneo, ¿no? donde hay gente con diferentes puntos de vista, con diferentes visiones, etc. Yo creo que eso no lo aprendes durante la escuela, pero sí puedes tener exposición a eso durante tu formación. Y una de las críticas, podemos decir, críticas positivas, críticas constructivas que yo hago hacia el sistema es la necesidad de empezar a que estos jóvenes estudiantes empiecen a tener este tipo de exposición. Desgraciadamente, esta exposición no puede ser totalmente teórica porque no se aprende así la matemática real. Cuando me invitan a mí a dar pláticas sobre el tema de la matemática aplicada, acostumbro, creo que esto ya lo he compartido contigo, acostumbro a preguntar quién sabe nadar, quién sabe andar en bicicleta, o más, un poquito más extremo, quién ha escalado una montaña, ¿no? Y pues siempre hay quien ha hecho alguna de estas tres actividades. Y la segunda pregunta que yo les hago es: ¿y cómo aprendiste? Nadie te dice que aprendió en un libro. O sea, tú leyendo libros no aprendes a nadar, leyendo libros no aprendes a andar en bicicleta y leyendo libros no aprendes a escalar. Tienes que hacerlo. Tienes que sentir en estos tres ejemplos que estoy dando, que a lo mejor son un poquito extremos, tienes que sentir esa angustia de querer lograr algo, ese miedo de caerte cuando estás aprendiendo a andar en la bicicleta, ese miedo a ahogarte cuando estás aprendiendo a nadar, o ese miedo a matarte cuando estás escalando y nunca... Entonces, ese proceso te exige este contacto con la realidad que no se espera que se dé, es imposible que se dé
en un aula o leyendo un libro. Sin embargo, yo creo que exponer o enfrentar a los jóvenes esta realidad a través de charlas como esta que estamos haciendo, a través de la experiencia de la gente que ya lo ha vivido. En mi caso, yo con mucho gusto siempre comparto la experiencia cada que me dan la oportunidad de hacerlo. Creo que es importante y siempre resalto eso. Esto no lo vas a aprender en un libro, esto no lo vas a aprender en un salón. Tienes que salir y enfrentarte. Y particularmente con respecto a los jóvenes de una sola carrera, y más una carrera tan especializada como matemáticas o física, yo creo que ese exposure de trabajar con gente de otras carreras es difícil a veces por la estructura de las universidades. A mí me ha tocado, en el 2005 yo tuve una experiencia de trabajar en un proyecto de emprendimiento y innovación con estudiantes de N carreras al mismo tiempo. Eran estudiantes que se inscribían a un programa, todos con perfiles diferentes, y el reto empezaba desde cómo armar, cómo estructurar aquellos equipos que tuvieran las cualidades completas para poder llevar a cabo una idea, un desarrollo. No son los amigos, lo acabas de decir, los amigos tenemos la misma afición, los mismos gustos, los mismos perfiles. Normalmente si juntamos a 5 amigos es como si tuvieras un solo perfil. Entonces tienes que, ahora sí que exponerte a compartir con gente que es diferente a ti. Y ahí hay 2 grandes retos. Y yo siempre lo he dicho, en este tipo de trabajos en equipo tienes que ser tolerante, tienes que saber tolerar a los demás y tienes que ser tolerable, tienes que hacer que los demás te toleren. Si tú fallas en una de esas 2, es muy difícil que encajes en un equipo. Les vas a caer mal, no van a querer juntarse contigo, o tú al revés, no vas a aceptar a una gente que tiene actitudes que para ti son incómodas. Entonces, son aspectos, Héctor, que desgraciadamente están fuera de los conceptos que se comentan en la academia, y más en las academias de ciencias. En las academias de ciencias tienden a dejar todos estos aspectos humanos como que no son relevantes, pero en la vida real son tan relevantes porque pues al último somos humanos, ¿no? Ahorita me hiciste pensar en una pregunta que no la tenía pensada, pero o sea, el ser tolerable o tolerar, yo como dentro del perfil y del gremio científico me doy cuenta como que la gente justamente en ciencias es poco tolerable y poco tolerante, ¿no? Las dos cosas. Ambas cosas. Las dos cosas son muy difíciles, a veces nos gana el ego, esa es la realidad. Sí. Que es muy natural en la ciencia, desgraciadamente, y yo soy un crítico de eso, la ciencia se desarrolla muchas veces por el ego, así es, así somos los seres humanos, pero ese aspecto de ser tolerante, de saber aguantar a los demás y de ser tolerable, que te aguanten, es creo que uno de los grandes retos humanos para poder encajar en sus equipos. Y bueno, hay ejemplos de eso. Creo que hemos compartido en otras charlas este libro que otra vez te expone a una realidad, el de Idea Factory, el de Bell Labs, en donde te das cuenta de cómo incluso en una organización formada por miles de personas con todos los títulos académicos que quieras, premios Nobel, etcétera, cuidaban ellos este aspecto de ser tolerante y tolerable. Es fundamental para el logro de un resultado. Entonces, son los aspectos que si nunca los has cuestionado, si nunca te has planteado, te has preguntado, si no has tenido la curiosidad, es muy difícil que los vayas a considerar al momento de llegar ya a una realidad afuera del salón de clase, ¿no? Sí, es que yo creo que la gente, bueno, muchos de los que están en ciencia, pues gente muy inteligente, gente que lee, culta, y pues tienden a ser obviamente más, a veces más prepotentes, o sea, literalmente, más presumidos y difíciles de tratar. Es lo que sucede. Bueno, si quieres ahorita ya nada más para cerrar, no sé si quieres dar últimos consejos para los chicos que a lo mejor están pensando en emprendimiento o en algo. Pues tanto como consejos, ¿no? Más que consejos, invitación. La carrera de matemáticas es maravillosa y permítanme que hable particularmente de matemáticas. La física también me gusta mucho y la verdad es que en mi profesión todas me han gustado, pero vaya, particularmente de matemáticas. Más que eso, es una invitación a considerar la posibilidad de ser emprendedor
o a considerar la posibilidad de colaborar en empresas basadas en matemáticas, aunque tú no seas el emprendedor o el director, etcétera. Creo que ambas experiencias son profesionalmente muy gratificantes, socialmente muy necesarias. El país, nuestro país particularmente, y cada país tendrá la misma problemática que nosotros, son profesiones que realmente van a aportar mucho. Y tratando de ser más optimista, quisiera comunicar el optimismo de que cuando tienes este conocimiento y el enfoque correcto, realmente no eres alguien que sea sustituible fácilmente con tecnologías. O sea, todo esto que hay ahorita acerca de la inteligencia artificial, todos los matemáticos que sí nos gusta esta profesión, creo que somos de los que tenemos más seguridad en nuestro futuro. Entonces es una invitación y bueno, yo agradecerte esta breve charla y también decirte que yo siempre estoy disponible para conversar, y aunque sé que estos temas a veces son difíciles, son de poco atractivo para mucha gente, sobre todo la gente joven, quisiera que pensaran a lo mejor, o que nos dieran el beneficio de la duda de que a lo mejor el considerar algunas de las ideas que hemos comentado brevemente en esta charla, pues pueden ser el elemento clave para tu futuro profesional, ¿no? Ahorita que hablaste de inteligencia artificial, y ya para cerrar, la gente que cree que la inteligencia artificial va a sustituir y va a hacer el trabajo del humano, nunca ha hecho un proyecto. Nunca ha hecho un proyecto. Y tampoco sabe lo que es la inteligencia artificial. No sabe lo difícil que es que un proyecto se ejecute y se lleve a cabo. ¿Tú crees que una inteligencia artificial lo va a hacer? Jamás. Digo, yo me divertí. Es una buena tecnología, como muchas otras herramientas, definitivamente. Yo creo que el impacto es equivalente, y no creo equivocarme, del impacto que tuvo la computación cuando se desarrolló. Es el equivalente socialmente, fue el mismo impacto social. Y creo que ahorita a veces se exagera un poquito las expectativas, pero bueno, yo creo, invito a todos los jóvenes a que repiensen estas ideas. Ojalá que hubiera muchos interesados, y bueno, yo en lo personal quedo a tus órdenes para volver a compartir contigo y con cualquiera de tus alumnos o seguidores que estén interesados en estos temas. Sí, vamos a dejar el tema de inteligencia artificial para otra charla. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, un gusto. Hasta luego.